Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy tenemos en este canal una visita de lujo. Tenemos al licenciado Omar López Montenegro, el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Así que para nosotros es un placer que haya aceptado la invitación. Bienvenido, don Omar. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, don Manuel. Muchas gracias y por supuesto, un placer estar aquí con ustedes y llegar a tu audiencia. Lo que nosotros quisiéramos tratar con usted hoy es esta gran noticia que recibimos, la votación que hubo en el Parlamento de Lituania, 82 votos a favor, 17 abstenciones, pero ninguno en contra. O sea, eso se puede decir que lo que se abstuvieron, me imagino que habrán sido más de izquierda, pero que no se quisieron ver vinculados con ese régimen. Yo creo que es una victoria rotunda y más que eso, por la connotación de que por las leyes y los tratados que hay en la Unión Europea con que un parlamento ya esté en contra. Bueno, este es poder legislativo. Habrá que ver cómo el poder ejecutivo, o sea, el presidente, el gobierno de Lituania se manifieste, pero sí, tiene que obedecer lo que el legislativo diga. Pero digamos, cuando se manifieste, ahí estará en problemas este acuerdo, ¿no?, que hay de diálogo entre la Unión Europea y el régimen. Pero más que nada, quisiéramos eso. Usted que estuvo detrás de todo eso desde hace tanto tiempo, porque vimos el comunicado de prensa que lo vamos a poner para que la gente también lo vea. Vimos el comunicado de prensa de usted, cómo explicaba que desde diciembre del 2019 ya se estaban haciendo visitas allá. Entonces queremos que nos explique un poquito eso, que nos cuente un poco eso y luego también que nos dé su valoración de qué impacto pudiera tener real y efectivo sobre las relaciones entre la Unión Europea y el régimen con esta votación en contra, condenando lo que está pasando en la isla. Bueno, primero hay que decir, siguiendo el orden que me estás preguntando, sí, desde mucho antes de diciembre de 2019, nosotros tuvimos la visión de que Lituania era importante. ¿Por qué Lituania era importante? Como tú mencionabas, el tratado, el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba existe de una manera provisional. Ese acuerdo no es oficial, no puede ser implementado en toda su capacidad y el gobierno cubano, el interés que busca el régimen es acceder a una serie de beneficios, fondos que brindarían un acuerdo como este, pero no puede acceder a ellos hasta que no sea oficial. Para que sea oficial tiene que ser ratificado por todos los parlamentos. Y es importante hacer esta precisión. El Poder Ejecutivo en Lituania no tiene ninguna potestad sobre esta ratificación del acuerdo, porque el acuerdo lo ratificó el Parlamento Europeo y por tanto todos los parlamentos nacionales tienen que ratificarlo. De todas maneras, el gobierno de Lituania es aliado de la causa de la democracia en Cuba. Recordemos que Lituania históricamente es uno de las repúblicas soviéticas impuestas por la fuerza. Para dar tal vez una perspectiva histórica, en los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, la idea básica era hacer desaparecer la cultura de estos países. Cuando los soviéticos invadieron estos países, en realidad los rusos invadieron estos países, ¿no? El grueso de la Unión Soviética estaba en Rusia. Entonces hay un sentimiento anticomunista, anti-Unión Soviética muy fuerte. En el caso de Lituania incluso no se pudo implementar la sovietización del país. Las guerrillas de Lituania se extendieron por más de 10 años, llegaron a ocupar en algunas partes casi el 50% del territorio. Hay una historia muy grande de lucha anticomunista en Lituania. Entonces, dicho esto, el Parlamento Europeo necesitaba la firma de Lituania para hacer este acuerdo oficial. No tanto el Parlamento Europeo, sino como las fuerzas dentro del Parlamento Europeo que quieren ayudar al régimen castista, y Lituania se ha mantenido como el país que se ha negado a ratificar este acuerdo.
todos los demás parlamentos de los países de la Unión Europea han ratificado este acuerdo, pero no puede ser oficial porque Lituania no lo firmaba. Identificamos esta posibilidad. Teníamos amigos en Lituania, Laima Andrikienė, quien fue vicepresidenta del Parlamento Europeo, ahora en estos momentos es presidenta de una comisión en el Parlamento lituano, gran amiga de nosotros, gran amiga de Guillermo Fariña, y entonces concebimos la idea de hacer esta misión de cabildeo en diciembre del 2019. Y tengo que decirlo, y gracias por darme esta oportunidad, nadie ni siquiera conocía estos intríngulis, nadie ni siquiera conocía de la importancia que tenía Lituania. Fuimos allí, fuimos recibidos a rango de embajadores de una Cuba libre. Fuimos recibidos por la presidenta del Parlamento en una reunión donde estaban los dos grupos sentados en la mesa. Del lado de Lituania estaba la bandera lituana y del lado de nosotros pusieron una pequeña bandera cubana. Esto en términos de protocolo representa un reconocimiento como si fueran dos estados reconociéndose el uno al otro. Yo lo comenté en esa oportunidad con Guillermo Fariña. Súper exitosa la visita, cabildeamos después del viaje, la diputada Laima Andrikienė nos dijo, ya esto está hecho, no hay más nada que hacer, han hecho una excelente labor, de todas maneras nos seguimos comunicando, enviando mensajes y en la mañana de esta histórica resolución, Laima, antes incluso de que se votara, me envió una comunicación diciéndome que iba a ser votada la resolución de la cual ella fue una de las redactoras y me dijo lo que espero es una abrumadora mayoría. Como tú bien lo mencionabas, 82-0, 17 abstenciones de gente que no querían tal vez aprobar la resolución, pero tampoco querían que los vieran como aliados del régimen castrista. Así de pobre está la imagen del régimen como debe ser en Lituania. De la resolución te pudiera decir que es extremadamente completa, mucho más fuerte que la aprobada por el Parlamento Europeo, que es una buena resolución, tengo que decir, porque hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo lidia con una serie de países, entre los cuales está España y su gobierno socialista. Muy buena la resolución del Parlamento Europeo, pero esta de Lituania fue mucho más allá. Se mete en cosas que ni remotamente se mete la resolución del Parlamento Europeo, porque aquí pide el cese de la intervención de Cuba en Venezuela y en países de América Latina, el cese del entrenamiento de guerrillas en Cuba y que se han enviado a países de Latinoamérica, la libertad de todos los presos políticos, es decir, es bien puntual. Y de verdad, sinceramente, cuando Laima me dio esta noticia, y de hecho en uno de sus mensajes me dijo, bueno, ustedes tienen mucho que ver con este resultado. Nos sentimos de verdad extraordinariamente satisfechos y regocijados de haber podido iniciar este camino y además no solo iniciarlo, lo más importante, terminarlo y terminarlo con resultados. Excelente, porque además lo que quiero resaltar es eso, primero de hacer saber el trabajo que se hace sin pedir reconocimiento. Y en esto le tenemos que dar las gracias en nombre de los que no puedan tener esta oportunidad de hablar con ustedes, porque es un trabajo que lo van haciendo. Primero, es táctico y estratégico, porque buscar de tanta gente que podían conseguir el apoyo, encontrar que pudiera ser Lituania, encontrar las relaciones, pagarse los pasajes, ir para allá, que lo reconocieran así, explicar con una figura como el Coco Fariña, acompañándolo, que pueda dar testimonio en su propio cuerpo de las vejaciones y de los maltratos que se dan en relación a derechos humanos contra nosotros, contra los cubanos. Yo creo que el resultado está aquí. Esto es un jaque mate a las maniobras del régimen. Nosotros tenemos una iniciativa, se llama las Embajadas Cívicas Cubanas. Estamos súper contentos porque están en muchísimos, ya tenemos más de 50 países, más de 300 embajadores, y eso es lo que hace. Es una labor bien ahí, que no muy pública, pero tratando de influir en los políticos locales, ya sea una provincia, un municipio, pero que la gente sepa qué pasa en Cuba, porque al final esas son las personas que también influencian sobre la política local y la relación con el régimen.
Hay algo que yo quisiera decir. Bueno, primero tenemos la resolución esta que aprobó el Parlamento Europeo condenando e incluso cuestionando si se debía continuar o no con el acuerdo. Esa resolución también, que estuvimos hablando aquí con Javier Larrondo de Prisoners Defender, estuvimos hablando con Jazz Cires del Observatorio de los Derechos Humanos, hemos estado hablando con otras personas que también, sin decirlo mucho, han apoyado bastante, hasta llamando eurodiputados. Sabemos que ustedes también han estado trabajando en eso, muchísima gente, pero llamo la atención cómo se está logrando que la izquierda europea, que siempre ha sido más moderada, más de centro, que no se quiere vincular, evita los extremos o las definiciones, porque yo le diría así, no es un extremo, es definirse, como que ahora le está dando vergüenza verse vinculado a la desfachatez, a la vulgaridad del régimen. Y eso yo pienso que es un logro, porque si la izquierda le empieza a quitar relevancia o empieza al menos públicamente a que no lo vean vinculado, pues eso va a ser un golpe bien fuerte a ese poder blando que son las embajadas cubanas en el exterior, porque Cuba destina muchísimo dinero a las embajadas. Aquí en un programa pasado, don Omar, estuvimos hablando de los fondos. O sea, constantemente en los medios de régimen, en ese monopolio de radio, televisión y prensa que tiene el régimen, pues nos atacan o atacan a la oposición o atacan a quien recibe fondos para la labor contra el régimen. Y nosotros estuvimos viendo, porque lo tenemos bien claro, también hemos sido críticos de las instituciones que reciben fondos y no se ve la labor. Pero digamos que en 30 años, según lo que nosotros hemos investigado, igual hay más, pero es lo que a donde hemos llegado, alrededor de 267 millones de dólares en 30 años ha recibido la oposición fuera de Cuba. Y resulta que Europa, según informe de ellos mismos, que lo hemos visto en la colaboración con el Observatorio Cubano por los Derechos Humanos, 470 millones de dólares en solo 2 años le ha dado la Unión Europea en su conjunto, sin contar lo que han recibido de otros países, con independencia si participan o no. O sea, estamos hablando de casi el doble en solo 2 años de lo que ha recibido la oposición en 30 años. De eso no habla el régimen, de eso por supuesto no sale en el noticiero, de eso no habla el departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba, que es, bueno, que es el capo de toda la mafia o donde se reúne la familia. Pero nosotros sí debemos hacerle saber a la gente la complicidad consciente o inconscientemente que tiene la Unión Europea con esto. Y ahí contrasta, y yo quisiera saber su opinión, por supuesto, por el peso que tiene, ahí contrasta con estas noticias que estamos recibiendo. Por un lado, Europa está un poco abriendo los ojos o reconociendo, o estamos logrando que tengan que reconocerlo, porque sigo diciendo que en política no hay nada casual y hay mucha complicidad de la izquierda europea con el régimen, pero se está logrando que ellos digan, bueno, pues aquí no puedo decir que estoy de acuerdo con esto, porque va en contra principalmente de los derechos humanos. ¿Cómo contrastaría esa nueva posición de Europa, que incluso según lo que usted nos dice, en algún momento tendrá que pararse? Eso es algo que quisiera acotar. Según esta votación del Parlamento lituano, ¿ya en algún momento tendrá que pararse el acuerdo de la Unión Europea con el régimen? Bueno, el acuerdo en estos momentos, y valga la redundancia, el acuerdo está contra las cuerdas. Está siendo atacado por altos niveles de la Unión Europea, que es el brazo ejecutivo, está siendo atacado por el Parlamento Europeo y está bloqueado por el Parlamento de Lituania. De continuar esta tendencia, sí, el acuerdo se va a detener o por lo menos se va a bloquear hasta que en Cuba hayan condiciones significativas de respeto a los derechos humanos, que sabemos que eso quiere decir que la dictadura no existe. Hay que hablar bien claro en esto. En Cuba no puede haber respeto a los derechos humanos mientras existe esa dictadura en el poder. Entonces, si se condiciona la existencia del acuerdo al respeto a los derechos humanos en Cuba, entonces estamos poniendo una palanca bien fuerte para decir este gobierno tiene que desaparecer para que haya un acuerdo con la Unión Europea. Sin lugar a duda, es un hecho extraordinario en este sentido, y precisamente por eso analizamos esta estrategia, porque el gobierno cubano, el régimen, se estaba apostando todo a poder conseguir este acuerdo. Trató de vender una nueva imagen con la presencia de un títere como Díaz Canel. Yo siempre hago esta diferencia, Díaz Canel,
Le pongo el guión entre Pan y él, Genial. entre Díaz y Canel. Se jugó esta carta de régimen, sin embargo, esta carta no ha funcionado. Ni siquiera en Latinoamérica Díaz-Canel es visto como una opción válida, como una persona representativa. Todo el mundo sabe dónde está el poder en Cuba. Pero se trató de vender esto, se trató de vender la idea de una nueva apertura económica al menos, y que se iba a permitir ciertos niveles de libre empresa, y por eso era el gancho para el acuerdo de cooperación con la Unión Europea, pero básicamente todas las personas que hayan trabajado en esta dirección tienen un mérito, porque se está golpeando al régimen en uno de sus pilares de política exterior. Esa era una prioridad del régimen y sigue siendo en política exterior, pero hemos sido efectivos en contrarrestar. Sí, y no solo eso, Don, sino que imagínense cómo son tan desfachatados, tan descarados, porque no tiene otro calificativo, que en la propia Constitución han puesto que la fuerza superior de la sociedad es el partido, lo dice el artículo número 5. O sea, eso es institucionalizar el atropello a los derechos humanos, porque que sea un solo partido y que sea la fuerza superior por encima de todos los poderes, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial están por debajo de lo que diga el buró político, que no lo elige nadie, que se eligen entre ellos, se rotan a conveniencia, se reparten la familia, la riqueza, los poderes. Así que eso para nosotros es bastante claro, pero la labor ha sido por parte de ustedes y de tanta gente hacerle ver a las personas que sí sienten en democracia, con la inclinación que tengan, que sean más de izquierda, más de derecha, pero que quieren ser demócratas y que entienden en la pluralidad y que las personas se puedan expresar. Bueno, que en Cuba es por ley que está el atropello de los derechos humanos. Y entonces ahí quería caer, también quisiera resaltar algo que estuve hablando con el Coco, la importancia que tuvo la figura del obispo en Lituania, que la Iglesia Católica también, o sea, brindó su apoyo, y esto es un llamado también a la Iglesia Católica cubana, que todos sabemos que es la segunda institución mejor organizada después del Partido Comunista de Cuba. La Iglesia Católica es la que está ahí, por eso ha sido tan masacrada, tan vigilada, tan penetrada, tan utilizada. Pero tenemos denuncias de sacerdotes que incluso los obispos, no voy a decir nombre porque no es el caso ahora, pero obispos que han prohibido a sacerdotes, incluso con cartas que pueden tener alguna repercusión en su ejercicio de la sacerdocia, si continúan manifestándose por la libertad. Ahí es un poquito penoso, pero llamando a la conciencia de la Iglesia Católica, a nosotros los católicos, yo soy católico, apostólico, practicante, o sea, yo soy de los que practico la religión, y hasta cierto punto exijo, no tengo otra palabra, de que la Iglesia tome su rol en este momento, que tal parece que estamos en un momento cúspide, nos parece que estamos casi llegando, pero en otras etapas de ese régimen ellos han sabido mutarse, cambiarse, oxigenarse, y ahí viene la inquietud que tengo, por supuesto, con el peso que usted tenga, y aceptaría cualquier respuesta que usted dé por la posición que ocupa, pero es una preocupación. ¿No ve un poco contradictorio que estemos logrando eso en Europa y que aquí en Estados Unidos se esté hablando de que se vuelva a abrir, que regresemos a restablecer las relaciones? Yo o nosotros, muchos de nosotros que estamos en contra de que eso pase, somos conscientes, porque eso es bueno que lo digamos, somos conscientes que quien sufre es el pueblo, porque el régimen, ellos están bien apetrechados, ellos viven bien, ellos viajan, ellos tienen comida, ellos todo muy bien, sí. Pero ¿a cambio de qué? O sea, estamos logrando que se cuestione un acuerdo en la Unión Europea, y que la Unión Europea incluso diga, sí, pero tú tienes que mover adelante, tú tienes que mostrar una voluntad, tú tienes que dar paso que nosotros veamos que es a la democratización de la sociedad, y que por otro lado, por aquí, por Estados Unidos, estén sonando las campanas de puentes de amor, de que regresemos, de que no hay problema, de que abramos, que a través de esa relación puede lograrse más, sin que nosotros veamos una muestra real de la voluntad política del régimen de hacer un cambio. ¿Pudiera darnos alguna opinión sobre eso? Yo creo que hay dos niveles en esto en los Estados Unidos. Uno son los puentes de amor, estos activistas que sabemos a quién responden, básicamente son agentes de influencia del gobierno cubano en la mayoría de los casos, y el otro es el nivel gubernamental.
A nivel gubernamental se está hablando de las remesas y se está hablando de la posibilidad de reabrir funcionalmente la embajada. Hay que decir algo bien claro, las relaciones ya se establecieron desde hace tiempo, nunca se han roto, es decir, durante la administración Trump también, porque esto es una decisión de más alto nivel. En mi opinión particular, la existencia de una embajada de los Estados Unidos funcional en Cuba beneficia a la oposición. Sabemos que, por ejemplo, en la sesión de intereses, en su tiempo, cuando yo estaba en el movimiento pro derechos humanos en Cuba, estamos hablando de los años 80, hace ya prácticamente 40 años, fue un gran impulso. Es decir, sin ser una embajada, siendo solamente una sesión de intereses, era la que más atendía a los disidentes, a los presos políticos. Yo fui fundador de la Asociación Pro Arte Libre, una de las primeras organizaciones de derechos humanos en Cuba, y la sesión de interés era crucial para nosotros. Nos brindaba periódicos como el Herald, que lo distribuíamos a la gente, libros, revistas. Habían otras embajadas también que nos brindaban oportunidades. Es más, en la historia de los movimientos de cambio en Europa del Este, las embajadas occidentales jugaron un rol fundamental. La embajada de la República Federal Alemana ayudó mucho al movimiento Solidaridad en Polonia, ya sabemos, un movimiento emblemático que dio inicio al desplome del campo comunista. Me gusta siempre decir esto cada vez que hablo de esto. La gente tiene la idea que el comunismo se cayó con el muro de Berlín. Y como bien dice un eslogan de cuando se cumplieron 25 años de la creación del sindicato Solidaridad, todo comenzó en Gdańsk, Polonia, con la huelga en los astilleros Lenin de Gdańsk, el sindicato Solidaridad. Después que cayó el comunismo en Polonia, después incluso vino la revolución de terciopelo en la República Checa y después viene la caída del muro de Berlín. Lo que pasa es que la caída y la destrucción del muro de Berlín es un evento tan cinematográfico, tan visual, que la gente lo capta, pero todo comenzó ahí y las embajadas tuvieron un rol fundamental. Entonces, dicho esto, creo que la apertura de la embajada no es, digamos, perjudicial para la causa, sino por el contrario es beneficioso. Muchas cosas se pueden hacer. El otro, que es la de las remesas, tiene digamos, la contrapartida de que el emporio Gaesa Fincimex, a través de Fincimex, es quien recibe la mayoría del dinero, es el que controla, no las ganancias de estas remesas. Esta es la parte que habría que buscar. Pero por otra parte te digo, por ejemplo, nosotros enviamos mucha ayuda a la oposición en Cuba. Cuando cerraron las oficinas de Western Union, se crea un problema bien serio para enviar ese dinero a través de terceros países, no solo, incluso dinero, ¿no? Y este dinero ya sabemos para qué se utiliza, y tú lo has mencionado muy bien. No hay comparación entre la cantidad de dinero que recibe la oposición, que es ayuda para mantener a presos políticos, familias, comprar equipos, viajar. Ningún movimiento de cambio en el mundo ha funcionado sin fondos. Claro. Y no hay nada vergonzoso, siempre lo digo. Yo siempre he dicho una cosa que todavía no ha sucedido en Cuba, pero a mí me gustaría ver unos activistas que fueran a cobrar un dinero a Western Union, a donde fuera, y estuviera ahí la prensa y dijera: mira, aquí acabo de recibir este dinero que me mandaron mis hermanos de Cuba, de la República Checa, de donde sea. No hay ningún delito en esto. Hay que romper esta mitología, este sentimiento de falsa culpabilidad de que si recibo dinero soy mercenario. Eso, ya sabemos que esos son cuentos del régimen castrista. Entonces, dicho esto, lo que quiero decir es que hay que buscar una manera de hacer llegar esas remesas a Cuba. O tal vez que algunas administraciones han tratado de hacerlo. La administración Trump trató de hacerlo, no presionar de alguna manera para que Fincimex no recibiera el dinero. Esta es la gran disyuntiva, pero yo he tenido, por ejemplo, recientemente he tenido conversaciones con el Departamento de Estado, y muchas de las declaraciones que han dado funcionarios de la administración indican que el compromiso fundamental siguen siendo los derechos humanos. De hecho,
Josefina Vidal, la negociadora del equipo cubano durante la administración Obama, se ha mostrado disgustada y sorprendida de que la administración Biden no haya seguido al pie de la letra los pasos de la administración Obama. Creo que el régimen, lo que esperaba, no se está produciendo, sinceramente. Y vuelvo y repito, hay que buscar una manera expedita de hacer llegar ayuda a la oposición. Y además, otra cosa que ha hablado esta administración es mantener los fondos de ayuda a la disidencia en Cuba, que creo que es extremadamente importante. La disidencia da un salto de calidad, muchas de las cosas que están sucediendo en Cuba, sobre todo en el campo de nuevos actores y nuevos gestores de activismo, como son el Movimiento San Isidro, todo el mundo lo conoce, la Coalición de Cuentapropistas Cubanos. Hay toda una nueva esfera de activismo que incluso no es tan marcadamente política. Exteriormente sabemos que en Cuba todo es político, pero estos actores de activismo, estos gestores de activismo, perdón, están logrando unos resultados extraordinarios. Ayer, como parte del Centro Latinoamericano para la No Violencia, al cual yo pertenezco, se le otorgó un premio al Movimiento San Isidro y al Club Metamorfosis, un grupo nicaragüense que se dedica también a promover y a capacitar gente en no violencia, empoderamiento ciudadano, etc. Creo que estas nuevas tendencias, el uso de las tecnologías, ese es otro gran reto. La tecnología está superando al régimen. Por lo tanto, hay que dotar a los activistas dentro de Cuba de la capacidad de tener esos medios. Mientras más teléfonos celulares hay en Cuba, más la gente se puede comunicar. La protesta del 27N después del arresto de Luis Manuel Otero no hubiera sido posible sin estas capacidades tecnológicas, la gente enviándose mensajes por WhatsApp, creando grupos de WhatsApp. Es una tendencia moderna. Las grandes protestas que hubieron en Perú, que terminaron con la presidencia de Manuel Merino, fueron realizadas a través de grupos de gente que se comunicaban por WhatsApp. De ciudades a ciudades, en diferentes ciudades se crearon grupos, se articuló todo un movimiento, toda una estructura a través de la tecnología, que después esa estructura se volcó a la calle. Y yo creo que esto es importante mencionarlo. La tecnología brinda esta capacidad de que ni siquiera tienes que crear una estructura visible para tu enemigo o tu oponente, sino la tienes articulada y en un momento determinado, en base a un hecho específico, puedes lanzarla a la calle. Todos estos procesos necesitan de fondos de alguna manera, y todos estos procesos necesitan de apoyo externo. Es interna la solución, sin lugar a duda, y siempre hemos apostado por la solución interna. La fundación, desde que yo estaba en Cuba, los primeros tiempos del movimiento pro derechos humanos en Cuba, la Fundación Nacional Cubano-Americana fue pionera en apoyar a la oposición. Aquellos no eran los tiempos de los teléfonos celulares, pero yo recibí una pequeña grabadorita de cassette para grabar denuncias. Todavía estábamos en una fase bien empírica, pero fue clave. Y el elemento que está cambiando las dinámicas de oposición en Cuba, que está poniendo al régimen contra la pared, es la tecnología, la juventud, el uso del arte, el artivismo, esa mezcla de arte con activismo. Así que todos estos factores, la gran disyuntiva es cómo ayudar a esto y minimizar la cantidad de ayuda que llega al régimen. Pero de alguna manera hay que hacerlo llegar. Sí, ellos ya trataron de hacerlo, constituyendo que crearon, incluso lo publicaron en la Gaceta Oficial, una compañía que se subordina al Banco Central, pero que al final la cuenta la tienen el BFI. O sea, nosotros hemos hecho denuncia de eso. Y en cuanto a la labor de un poquito quitarle la criminalización que ha hecho el régimen con obtener fondos, nosotros hemos tenido aquí entrevistas con José Daniel Ferrer, con el mismo Coco Fariña, con Rosa María Payá, y le hemos preguntado directamente, ¿recibe fondos o no lo recibe? Los que lo reciben lo han dicho. José Daniel Ferrer dijo hasta el monto y de quién lo recibía y a qué lo destinaba. Lógicamente nosotros también, porque creemos que reconstruyendo la República de Cuba
pasaría también por eliminar la corrupción que esté en cualquier lugar donde esté, sea hacia allá o sea hacia aquí o en Europa. Nosotros también hemos denunciado instituciones que reciben grant y que no se ve públicamente, que lo hemos instado a que lo hagan, porque hay tanta gente que está haciendo tanto y que no le llega mucho. Sabemos los que lo están haciendo y sabemos el reconocimiento que lleva a los que lo están haciendo y entendemos hasta que es poco para todo lo que hacen, pero también sabemos otros que reciben y no hacen mucho, y eso es válido que también se critique para que sientan la presión o de hacer o de dejar de recibir para que lo reciba quien tiene que hacerlo. Me parece genial. Yo lo que creo que sí, que en este caso instituciones como la suya, que sabemos que tienen voz cuando se toman decisiones a nivel gubernamental en este gran país, pues sí, que hasta cierto punto sabemos el tema humanitario, sabemos que en logística lo necesitamos porque también lo hacemos. Desde esta modesta plataforma ayudamos muchísimo a varios opositores, pero tenemos que recibir algo a cambio. O sea, basta ya que el régimen nos haga ese papel de secuestrador con la pistola en la cabeza del familiar nuestro, que nos mande un dedo, que nos mande una foto sin comer o amarrado, porque lo que quiere es que nosotros cedamos y que le demos lo que ellos necesitan, que es el oxígeno. Ahora tienen bastante problemas de liquidez y yo pienso que sería terrible si nosotros cedemos sin recibir algo a cambio. O sea, ellos tienen que hacer algo definitivamente, que no vuelva a ser unilateral, porque ellos se empoderan de eso, ya saben nuestro buen corazón, el buen corazón de este país, también la complicidad de mucha gente, porque cómplices hay en todos los lugares, incluso en el gobierno actual y en cualquiera de los gobiernos, porque es política, pero yo pienso que los cubanos merecemos que en esta negociación, porque ya están dando la negociación, no es que se detuvo nunca, como bien usted dijo, incluso la política del presidente Trump es una forma de negociar, porque es ejerciendo presión, pero lo estamos viendo, los reportes están ahí, con la presión, menos violaciones de los derechos humanos que sin la presión. O sea, están los reportes, la estadística, que en la época del presidente Obama, mientras se estaba flexibilizando, pues había más detenciones o hubo más detenciones. Es lo que yo veo en Human Rights, en el Observatorio de los Derechos Humanos, en Prisoners Defend, en las publicaciones que logramos ver. Así que yo creo que sí, ellos tienen que ceder algo. Estamos escuchando que están exigiendo lo de la contratación de los médicos, que bueno, es la esclavitud moderna. Estamos escuchando, incluso sabemos que ellos usan como estrategia, y lo hemos estado alertando, que unos meses antes empezaron a reprimir más y a coger a más activistas presos, pero ahora sabiendo que pudieran ser fichas de cambio ante una posibilidad de ahora, bueno, yo cedo, yo libero a los presos políticos, o no digo que son políticos, son comunes, pero los libero. Todo este engaño, es que tenemos tantos años viendo cómo ellos actúan, que son predecibles. Entonces, en toda esa experiencia, imagínense usted, 40 años, no voy a decir que no había nacido porque tengo unos años de más, pero cuando yo era un niñito, estaba jugando bola, usted estaba haciendo oposición. Así que confiamos en personas como usted, en instituciones como la Fundación, para que en algún momento que le pidan su opinión, que estoy seguro que se la piden, pues nada, que necesitamos algo a cambio. El régimen no puede recibir sin dar algo a cambio. Y cosas que sean reales, no maquillaje. Estamos hartos que nos engañen, que nos manipulen. Tenemos que saber que estamos negociando con delincuentes, estamos negociando con terroristas, con narcotraficantes, con asesinos. Así que los códigos deben ser diferentes. Debe ser el mismo código que cuando Estados Unidos negocia con esa calaña. Si lo hacemos al código formal, diplomático, ellos nos llevan la ventaja porque no van a corresponder la buena voluntad, no van a corresponder la ética, no van a cumplir lo que digan porque ya no lo han hecho. Entonces, digamos que ahí nosotros, más bien la sociedad civil o los que tengamos alguna influencia en las redes, sí necesitamos, los cubanos necesitamos que ellos cedan, que se sienta que hay poderes que los pueden doblegar a ellos, que ellos respetan también el imperio, la ley, respetan la moral, la ética, las buenas costumbres y que ellos también ceden cuando tienen presión. Es ahí donde a mí me preocupa, que por un tema humanitario o por necesidad nuestra cedamos y ellos vuelvan a oxigenarse y entonces estén más tiempo. Esa es mi preocupación. Hay algo que me gustaría decir con esto, y estoy de acuerdo contigo, hay que presionar. Y algo que me gusta decir también, a veces la gente, cuando tú mencionabas la palabra negociación,
tiene una idea equivocada de qué cosa es una negociación. Depende de cómo tú vas a negociar, qué herramienta vas a utilizar y qué objetivo tú quieres lograr. Siempre digo que todo conflicto termina en una negociación, incluso las guerras. Cuando se termina una guerra, pues se tienen que sentar hasta el vencedor y el vencido a ver cómo son los términos de la rendición. Hay unos términos de rendición. Entonces, por eso la gente demoniza las palabras. Todo el mundo que me conoce a mí sabe que yo nunca he sido conciliatorio con el régimen castrista. Soy un practicante y un creyente en la no violencia toda mi vida. Y además, de acuerdo a todo lo que he aprendido y la gran oportunidad que he tenido después que salí de Cuba, de intercambiar personalmente con gente como Lech Walesa, como Václav Havel, otros movimientos tal vez no tan conocidos como Otpor en Serbia, los mismos resistentes lituanos. Estamos convencidos de que, como dijo Mahatma Gandhi, que la no violencia no es el camino, es el único camino. Es el único camino. Entonces, esto implica también este campo de las negociaciones. Algo fundamental en esto a entender es la prioridad del régimen es acceder a los grandes préstamos, mecanismos de crédito. Eso no está en discusión. Eso ni siquiera está en discusión que se pueda conceder. Primero, eso está codificado en la ley Helms-Burton, en la cual la Fundación fue uno de sus promotores y redactores incluso. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces, cualquier gobierno que esté en el poder en los Estados Unidos puede incidir en una serie de cosas que pueden representar una gota en un vaso de agua, pero no representan el vaso de agua. El régimen castrista recibió miles de millones de dólares de la Unión Soviética y ya sabemos a dónde fue. Recibió miles de millones de dólares de Venezuela y ya sabemos a dónde han ido a parar. Y algo importante que me gusta señalar en estos casos, el régimen está en el poder como cualquier régimen, por la obediencia de los ciudadanos. El poder es una relación entre el gobernante y los gobernados. Los gobernantes obedecen, los gobernados obedecen, los gobernantes tienen el poder. Esa es la ecuación fundamental. Si se incide en este cambio de percepción que está pasando en Cuba, de percepción del poder, de pérdida de autoridad, de pérdida del miedo, extremadamente importante también, entonces cambiamos la ecuación de poder. Ninguna medida fuera de Cuba va a traer la libertad a Cuba. Pueden ayudar muchas, pero ninguna la va a traer si los cubanos siguen obedeciendo. Y esta es la historia. Polonia tenía relación con los Estados Unidos. Sin embargo, el régimen cayó cuando un grupo de obreros decidieron crear el Sindicato de Solidaridad, una serie de procesos, ¿no? Un elemento importante que mencionaba es la Iglesia Católica. Hay una serie de factores también que deben incluir a cambiar la percepción del poder que tienen los ciudadanos cubanos. Y este ha sido mi énfasis en cualquier reunión que he tenido. ¿Cómo ayudamos a la gente a empoderarse? ¿Cómo ayudamos a la gente a que sean más efectivos en la manera en que protestan, en que desafían al régimen? En la medida en que este desafío incremente, no importa el dinero que tenga el régimen. Pero de hecho, yo no estoy preocupado seriamente que el régimen se pueda oxigenar, porque las cantidades de dinero que puede recibir de una forma u otra no son lo suficiente. No se compara con lo que recibió de la Unión Soviética, no se compara con lo que recibió de Venezuela. Pero sí hay que insistir que para cualquier medida, y ese ha sido un elemento puntual, el régimen tiene que mostrar síntomas serios. Y una cosa que hemos estado hablando, y yo he sido promotor de eso desde hace cierto tiempo, y lo he hablado en ambas partes, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, hay que tener una posición global sobre Cuba. La Unión Europea tuvo en su tiempo la posición común, que era muy poderosa porque obligaba a los miembros de la Unión a entenderse y a guiarse por estos principios a la hora de tener relaciones con Cuba. Había que hablar de derechos humanos, había que hablar de libertad para presos políticos. Creo que ahora hay un gran momento para que coincidan los Estados Unidos, la Unión Europea, algunos gobiernos latinoamericanos aliados para crear una especie de posición global. Es el término que yo estaba hablando. Hay que tener una posición global
sobre Cuba. Y esta posición dice mucho de lo que dice la resolución que aprobó el Parlamento lituano. Cuba quiere incorporarse, pues estas son nuestras condiciones. Y el régimen las acepta o no las acepta, pero entonces esto incide en tu capacidad de recibir ayuda externa. El régimen es más vulnerable que nunca hoy en día. Y esto siempre lo digo. Y de hecho lo vemos. La manera en que el régimen está procediendo con las protestas en Cuba indica un patrón de desconcierto y vulnerabilidad. La gente sale a la calle, pone refrigeradores en la calle, viene la policía, forcejean, la gente se los quita, pero el régimen evidentemente no quiere crear un mal mayor. La orden es contemporizar, no irle de frente, sobre todo cuando son ciudadanos comunes los que están protestando. Y estos patrones que yo lo analizo, yo diariamente hago un reporte sobre noticias de Cuba y veo los patrones y veo las tendencias. El régimen está en un modo defensivo, está en un modo de desconcierto, parece no haber una idea clara de cómo lidiar con estos fenómenos, porque no son los fenómenos a los que ellos están acostumbrados. Ellos saben quién es el Coco, ellos saben quién es Berta Soler, bueno, pues lo tienen identificado, pero está viniendo y está surgiendo y emergiendo una oposición de base popular que tiene objetivos claros y específicos bien concretos. Porque me gusta decir esto, y siempre lo digo, decimos la libertad de Cuba, pero ¿qué es la libertad de Cuba? ¿Cómo se codifica eso? ¿No? Entonces suena en un discurso político, pero la gente quiere, quiero tener derecho a vender lo que me da la gana, quiero tener derecho a poner mis precios. Estos son demandas concretas muy difíciles de ignorar. El Sindicato Solidaridad presentó 21 demandas cuando se declararon en huelga y declararon huelga en diferentes ciudades de Polonia. De las 21 demandas hablaban hasta de subir la pensión a los viejitos, y Les Walesa personalmente me dijo, nosotros sabíamos que si ellos daban la mitad de esas 21 demandas, ellos se iban. Nosotros no tuvimos que decir, nosotros queremos el fin del comunismo en Polonia. Ganaron 19 de las 21. E inmediatamente en un país de 30 millones de habitantes, Solidaridad tenía 10 millones de habitantes. La fuerza más poderosa que ha existido en cualquier movimiento cívico en el mundo. 1/3 de la población. Sin contar las amas de casa, los viejitos que no podían ser miembros de Solidaridad porque era un sindicato. Estamos hablando casi la mitad del país oficialmente, casi 3/4 partes del país oficialmente dentro del sindicato Solidaridad. Entonces, de las fuerzas activas del país. Entonces, esta posición que está subiendo en Cuba, que viene con demandas concretas, queremos agua, queremos derecho a comercializar, queremos derecho a exportar e importar sin el gobierno. Sí. Está echando a un lado la presencia, la omnipresencia del gobierno cubano. Esta imagen está desapareciendo y para mí es un signo muy favorable, muy favorable. Y si la política de los Estados Unidos, siempre digo, incide en esas fuerzas, si tiene que, por una parte, que hacer algo con el gobierno cubano, pero el peso fundamental está en el apoyo a esa oposición, está incidiendo de manera favorable en una parte de la ecuación que es vital. ¿Cómo empoderamos a ese pueblo para que desafíe al régimen? Ese debe ser la esencia de cualquier política exterior con relación a Cuba. No, yo me quedo con, muchas gracias, don Omar, yo me quedo con esta imagen de que estamos en un momento importante porque se están consolidando la posición hacia Cuba, pero a nivel global. Se está moviendo cómo la Unión Europea está, no puedo decir tomando conciencia, pero está encaminándose al lado correcto de cómo puede apoyar a que de verdad seamos libres. Es una oportunidad única que tiene el presidente Biden o la administración actual de, con esa presión, más la presión que ejerce todas las sanciones que hizo la presidencia del presidente Trump, pues ahora puedan doblegar. O sea, queremos algo a cambio, estas son las demandas, incluso usted lo decía, porque la libertad, como bien usted dice, y lo ratifico,
no es un tema de una canción, de un poema, no es abstracto, no es bonito, no es una novela. La libertad tiene que palparse y la libertad es para cada uno que pueda hacer lo que quiera cuando quiera. Así, llámese el negociante, llámese la ama de casa, llámese el que se retira, que pueda con su pensión viajar, conocer otra provincia, ir a un hotel, que nada de eso el cubano lo experimenta, porque yo pienso que pasa por eso. Desgraciadamente, este régimen le ha quitado hasta el cubano el concepto de libertad. Mucha gente no sabe lo que es ser libre. Entonces estamos pidiendo cosas que ni sabemos qué es. Me parece genial el ejemplo de que nos ponga el Sindicato Solidaridad. Mira que he leído sobre eso, pero siempre uno se confunde un poco con el tema de que si ellos lo tomaron a la fuerza, pues será la fuerza que se van. En la actualidad es bien difícil, cada vez más difícil organizar algo que sea violento contra el régimen, aunque ellos lo lleven, pero estamos hablando de la práctica. El mundo ha cambiado, la forma de comunicarse ha cambiado, todo ha cambiado, pero sí creo que esta posición global, como usted ha dicho, e incluso el momento actual de que la presidencia actual de los Estados Unidos esté diciendo cedemos o no cedemos, o quitamos o no quitamos esta sanción, bueno, pues será algo a que nosotros estemos bien atentos a ver cómo se mueven esas fichas, porque creo que ellos están bien preocupados. Usted lo está diciendo, ya no estamos hablando de líderes, estamos hablando de cada vez se masifica más la oposición, que cada vez hay menos personas que creen en aquello, menos personas que quieren seguir sacrificándose. Esto del ordenamiento fue terrible, ha salido súper mal. La devaluación, la inflación, el dólar ahora no lo pueden tener, nada, que no hacen nada bien. Y es un momento crucial, ojalá podamos acercarnos a la libertad que tanto queremos. Muchísimas gracias, don Omar, por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez que podamos colaborar o podamos hacer este tipo de programas, porque las redes necesitan también tener esa información de usted, de la fundación y de usted en lo personal, que tiene tanta información y que conoce cómo se manejan los poderes y lo que pueda compartir con nosotros. Gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros. Con mucho gusto, un placer y seguro no será la única. Muchas gracias, don Omar.